Muy buenas tardes a toda la audiencia de Sanamente. Estamos aquí una vez más a través de Multimedia RS. Hoy les traemos un tema muy importante, aprovechando que estamos en el mes de junio y que estamos celebrando justamente el mes del Día del Padre. Quisimos hoy también traerle este tema por la importancia fundamental que tiene en el desarrollo de la vida de una persona y también su impacto dentro de una familia. Entonces, a toda nuestra querida audiencia, bienvenidos a este espacio dedicado a la psicología y al bienestar de la familia. Hoy vamos a estar abordando este tema que es tan fundamental para el desarrollo integral de las personas y para el bienestar de una familia. Y el tema es la importancia de la figura paterna en el desarrollo de una persona. Hoy entonces tenemos este tema, la importancia del rol paterno en la vida de una persona. Vamos a analizar cómo la presencia o la ausencia de un padre puede influir en las emociones y en la psicología y así también en las relaciones sociales, tanto del niño como del adolescente, y tiene también su impacto en la vida adulta de la persona. Vamos a estar compartiendo algunos ejemplos e historias para ayudarnos a comprender mejor todo lo que implica y abarca este tema. Se dice que la infancia es el refugio de la memoria y, y que en esta etapa de la vida se forman también las bases para el desarrollo y en todo ámbito en una persona, ¿sí? Y es donde también ocurre el aprendizaje que marcará para toda la vida. Esto claramente depende, obviamente, de cómo ha sido la niñez de esa persona y cuáles fueron los patrones de los adultos que tuvieron como ejemplo. Entonces, es por eso que hoy queremos hablar de la importancia de la figura paterna en la vida de una persona. Sabemos que esta figura paterna ha sido tradicionalmente vista como un pilar fundamental en el desarrollo psicológico, emocional y social de los niños y de los adolescentes. La presencia o la ausencia de un padre puede marcar profundamente la trayectoria de una persona, influyendo en su autoestima, en sus relaciones interpersonales y en su salud mental. Y esto a largo plazo. El impacto y la influencia que tiene es a largo plazo. Entonces, en este programa vamos a abordar en profundidad qué implica una figura paterna. ¿Qué sucede cuando esta figura paterna está ausente? ¿Cuáles son las consecuencias en el desarrollo de la persona? Según la Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura, que es UNESCO, asegura que los padres tienen una vital importancia en el desarrollo de los niños y las niñas y en el desarrollo integral, ya que ellos son los primeros educadores, los primeros camaradas, los primeros ejemplos, el primer contacto que tiene el niño o la niña. Entonces, hoy, esta es la introducción a nuestro tema de hoy. Queremos agradecer como siempre al Comité de Educación de la Cooperativa Sagrados Corazones por auspiciar este espacio, a la Cooperativa Sagrados Corazones por invertir en el bienestar de las familias y en temas de psicología que ayudan justamente a adquirir conocimientos y herramientas que nos ayuden para desenvolvernos mejor y bueno, ir sorteando esas dificultades en la vida que se pueden presentar. El conocimiento no ocupa espacio, entonces todo lo que tiene que ver con nuestro bienestar integral, y eso incluye al bienestar psicológico emocional, todo eso suma y puede ser un gran aliado para nuestras vidas cuando se presentan las dificultades que seguro se van a presentar. Bueno, entonces, habiendo dicho esto, quiero compartir ahora con la querida audiencia cuáles son algunos conceptos clave que tenemos que manejar sobre este tema de la importancia del rol y la figura paterna en la vida de una persona. Cuando nosotros hablamos de figura paterna, nos estamos refiriendo al rol que desempeña el padre o
una figura de autoridad masculina. A veces, por circunstancias de la vida, el padre biológico no está presente, pero está el abuelo, o está el tío, o está el padrastro que viene a suplir ese rol de padre. Entonces, este rol de padre no solo implica provisión económica y financiera, sino también una guía emocional, protección, ejemplo, apoyo y transmisión de valores. O sea, es bastante amplio el rol de un padre en la vida de un hijo. Y nosotros ya habíamos hablado anteriormente de lo que era el apego y habíamos hablado de su importancia. Y justamente el apego seguro de los primeros años en la vida de un niño, ¿sí? Con figuras significativas. Este apego seguro es un pilar básico, desde donde se construye la confianza para crecer y desarrollarse. Entonces, la relación con la figura paterna entrega seguridad por un lado, un padre responsable y comprometido con sus hijos, ¿sí? Moviliza, mueve, estimula todo el proceso educativo y de socialización y sobre todo tiene un alto impacto en el desarrollo saludable, integralmente hablando, de esa persona, de ese niño que está en desarrollo, en proceso de formación. Entonces, tenemos que entender que sin la guía y la dirección de un padre, la frustración de los niños les puede conducir a variadas formas de violencia y comportamiento antisocial. Eso es importante que podamos saber y conocer. Si muchas veces no comprendes de dónde viene esa conducta y ese comportamiento eh, violento, ¿sí? Violento del niño o del adolescente, una de las causas, uno de los orígenes pudiera estar en la ausencia de la figura paterna en su vida. Entonces, es importante que tengamos esto en cuenta y que revisemos justamente esta posibilidad de tal manera a poder encontrar la causa y el origen o el detonante de esa conducta violenta y bueno, a partir de ese conocimiento y de esa toma de conciencia, poder intervenir. ¿Para qué? Para ayudar, para sanar, para restaurar, para corregir aquello que necesite corrección en la conducta de una persona. También tenemos que entender que la presencia del padre, el rol del padre, juega un rol de separador. O sea, permite al niño que este niño se diferencie de su madre. ¿Sí? Entonces, si el padre está ausente en forma física o psíquica, porque pudiera estar presente físicamente hablando, pero no se involucra activamente, emocionalmente, psicológicamente, afectivamente con el niño, con la niña, con sus hijos, entonces igual está ausente. Puede estar físicamente presente, pero emocionalmente ausente, entonces no se involucra, no participa, no acompaña. Eso también es una equivalencia a ausencia del padre en la vida de una persona. Entonces, si esto se da, hablando de este rol separador del niño de su madre, ¿sí? Entonces es probable que en la adolescencia este niño, ¿sí? Cuando llega a la adolescencia, utilice, por ejemplo, la violencia y la transgresión para afirmar su propia identidad, su propia existencia. ¿Por qué? Porque no estuvo esa figura paterna en el momento que el niño necesitaba que esté. Entonces, es importante que tengamos en cuenta esto y que consideremos como uno de los factores de origen y causa de esta conducta transgresora que pueden presentar los niños en la escuela, en la casa o también los adolescentes mismos. Entonces, uno de los principales una de las principales funciones que tiene justamente el padre en la vida de un hijo es la introducción de las reglas y de los límites para que el niño pueda aprender esto, pueda incorporar, internalizar. Entonces, los padres desempeñan un papel
crucial en esta creación del sentido de que hay límites, de que hay autoridad, de que hay consecuencias cuando uno cruza los límites. Y en esto es donde justamente tiene este rol el padre. Esta estructura, ¿verdad? De que hay sentido de límites y de autoridad dentro del hogar, justamente es esencial. ¿Para qué? Para que se ajuste en los niños se puedan ajustar a la sociedad. En la medida que vayan creciendo, ellos vayan conformándose y incorporando las normas de la sociedad. La implementación que los padres realizan de reglas claras y consistentes para los niños, esto les ayuda a ellos a comprender, ¿qué cosa? Las expectativas y a desarrollar un comportamiento adecuado. Por el contrario, un niño que no incorporó y no internalizó que existen reglas y que existen consecuencias cuando uno transgrede las reglas, las normas de una casa, de una institución de enseñanza o de la sociedad misma, y que hay consecuencias, entonces ahí puede desarrollarse una conducta inadecuada, inadaptada a las normas, inadaptada a los límites, inadaptada en el sentido de que no entiende que su derecho termina donde empieza y comienza el derecho de los demás. Entonces, muchas veces nosotros observamos que en ciertos grados, en las instituciones educativas, hay niños que se comportan de una manera eh, inadaptada, ¿sí? Entonces tienen conflictos, presentan una conducta violenta para su edad, hablando siempre en términos y ajustados a su edad. Tienen problemas con los compañeros, no respeta a la profesora, no cumple las consignas, no sigue las directrices, las instrucciones. Y esto, si no se interviene a tiempo, puede convertirse en un problema mucho mayor en la medida que el niño vaya creciendo, vaya ganando autonomía, independencia, y en el futuro puede convertirse en un adulto irresponsable, en un adulto transgresor de las normas, incluso de las leyes. Entonces, miren ustedes la importancia de que el niño vaya internalizando que en la vida existen normas, reglas, que existen responsabilidades, que existen obligaciones. Entonces, que si bien todos tenemos derechos, también tenemos obligaciones, y que nuestro derecho termina en el momento que empieza el derecho de los demás. Entonces, la presencia de esta figura paterna establece y mantiene justamente estas reglas y le proporciona, ¿qué cosa? Le proporciona un marco de referencia. Le proporciona un marco de referencia al niño para internalizar estos límites, para internalizar que en la vida existen autoridades, y autoridades en la familia, como los padres, en la escuela, como los maestros, en la sociedad, como las diferentes instituciones, sí, los diferentes estamentos que gobiernan una nación. Entonces, eh, este rol también de los padres de enseñarles sobre límites, sobre consecuencias, sobre derechos y obligaciones, también promueve la disciplina y el autocontrol en el niño. Ese autocontrol que justamente impide que nosotros andemos por la vida llevados y movidos por nuestros impulsos. Si bien todos tenemos impulsos y ya hemos hablado en uno de los programas acerca de la impulsividad y cuáles son las consecuencias negativas de no ejercer dominio propio, de no ejercer autocontrol sobre nuestra conducta, sobre nuestras palabras, sobre nuestros pensamientos e incluso sobre nuestros sentimientos, pueden haber consecuencias bastante negativas y que nos lleven a perder mucho. Podemos llegar a perder mucho en la vida, muchas oportunidades, muchas relaciones, muchas puertas se pueden llegar a cerrar cuando nosotros no aprendemos a manejar y a controlar los impulsos, ¿sí?
para justamente no convertirnos en personas impulsivas. Entonces, todos estos elementos son fundamentales para que los niños aprendan a manejar la frustración, que de seguro va a llegar la frustración en la vida todo el tiempo, en las diferentes etapas de la vida. Nosotros vamos a encarar y a enfrentar frustraciones. Y qué importante es que aprendamos a desarrollar tolerancia a la frustración, porque para cada etapa de la vida van a venir diferentes tipos de frustraciones que nosotros tenemos que encarar. Y aquí es muy importante que los padres, tanto la madre como el padre o el cuidador o la cuidadora de ese niño, le enseñe a justamente sobrellevar y tolerar la frustración cuando ésta llegue, cuando ésta se presente y se va a presentar. ¿Por qué? Porque en la vida no siempre nos sale todo lo que queremos, cuando queremos, como queremos. Entonces, eso le pasa a un niño, eso le pasa a un adolescente, eso le pasa a un adulto. Entonces, es fundamental para que ellos aprendan a respetar a los demás, el rol del padre y el hecho de que ellos enseñan a establecer límites y también a asumir responsabilidades. Ahora me gustaría que podamos analizar y abordar el impacto del rol del padre en el desarrollo de las niñas, ¿sí? De las niñas. Entonces, cuando hablamos de esto, estamos diciendo que cuando la relación entre un padre y su hija está presente, esto tiene un impacto profundo en diversos aspectos de la vida de la niña. Por ejemplo, un padre presente, un padre afectuoso, contribuye significativamente en el desarrollo de la autoestima y de las habilidades sociales de las niñas. También cuando ella se sabe y se siente amada por su padre, ella va a crecer con esa necesidad cubierta, que también suele pasar en algunas ocasiones. A veces las niñas no tienen este afecto paterno, este afecto del padre. Y muchas veces crecen y en la adolescencia y en la juventud, las mujeres ya, ¿qué pasa? Como no tuvieron cubierta esta necesidad, tienen una carencia tan grande de afecto que se convierten en niñas, en adolescentes o jóvenes enamoradizas, que se enamoran con mucha facilidad, que ni siquiera eligen de quién enamorarse, en el sentido de que no se ponen a elegir, por ejemplo, em, una persona como pareja que sea constructiva, que sea edificante, que sume a su vida. Entonces, también a veces esta situación de carencia afectiva les lleva a aceptar casi cualquier cosa. Por ejemplo, que le falten al respeto, que sean violentos con ellas. Todo porque realmente ellas están como mendigando amor. Mendigando ese amor que no pudieron sentir ni percibir por alguna razón y motivo durante la infancia y la adolescencia. Entonces, ese amor, esa necesidad no cubierta, buscan llenarla a través del establecimiento de una relación amorosa con un hombre, para con alguien del sexo opuesto. Entonces, qué importante es que sepamos esto. ¿Por qué? Porque muchas veces las conductas de esta conducta de las mujeres de entrar y salir a cada rato de una relación o incluso aceptar y permitir tener relaciones tóxicas con personas, hombres tóxicos, hombres celosos, hombres posesivos, hombres que no le demuestran respeto. Entonces, y aceptan esto las mujeres. ¿Por qué? Porque tal es la carencia que tienen, tal es la carencia de amor y afecto que vienen sobrellevando desde la niñez, que llegan a este punto, el de mendigar amor y el de aceptar casi cualquier cosa dentro de una relación sin establecer límites que saludables. Y entonces esto puede tener una consecuencia negativa. Qué importante es que si conoces a una persona que encaja dentro de este ejemplo o te estás identificando, puedas darte cuenta que tal vez en el fondo
esa persona en realidad lo que está haciendo es buscando un papá que le quiera, un papá que le ame, un papá que le demuestre afecto, un papá que esté con ella. Ojo que no siempre se da y termina desarrollándose esta dinámica que estoy dando como ejemplo, pero sí en algunas ocasiones ocurre y es muy importante que podamos darnos cuenta, identificar para qué, para poder justamente corregir eso. Además, hablando del rol de los padres en la vida de las niñas, la figura paterna influye en la percepción que la niña tendrá acerca de los hombres en general y de su futura elección de pareja. Entonces, si este papá les trata con respeto, con equidad, y también le ve esta hija tratándola así a su propia mamá, tratándole su papá, tratándole a su mamá de una manera cortés, de una manera respetuosa, de una manera amorosa, ¿esto qué va a hacer? Va a modelar el comportamiento de ella, de esta niña, que entonces ella va a buscar futuras relaciones, ¿sí? Justamente con este parecido que ella tuvo como modelo y como ejemplo en su casa. Entonces, ¿esto qué promueve? Promueve que tenga relaciones sanas y respetuosas. Ahora, ahora vamos a entrar a explorar un poquitito lo que es el rol y la influencia del padre en la identidad masculina de los niños. Entonces, en el caso de los niños, los padres son modelos esenciales en la formación de su identidad masculina. Entonces, la manera en que un padre se relaciona con su hijo influye en su comprensión de lo que significa ser un hombre y en cómo debe tratar a las mujeres. Imagínense la importancia y lo delicado de esto, ¿sí? Entonces los niños van a aprender a través de la observación, a través del trato que el padre le da a la madre y también a otras mujeres, por ejemplo, a sus hermanitas. Entonces, esto se establece directamente como un ejemplo para ese niño. Entonces, este modelaje resulta crucial para el desarrollo de relaciones respetuosas, saludables con las mujeres que el niño va a ir teniendo, esas relaciones con diferentes tipos de mujeres, sean compañeras, compañeritas de escuela, compañeras del colegio, amigas y por supuesto su pareja amorosa. Entonces, la figura paterna también desempeña un papel fundamental en la enseñanza de qué, de los valores y los principios que sabemos que son vitales para la formación de la identidad masculina. También la disciplina, el respeto, la responsabilidad y la empatía son algunos de los valores que un padre puede inculcar en su hijo a través de sus acciones y sus palabras diarias. Entonces, ahí estuvimos compartiendo un poco el rol del padre en la vida de una niña y en la vida de un niño. Ahora vamos a hablar de cuáles son las funciones que tiene un padre en la vida de sus hijos. Voy a citar 4 funciones principales. Uno es la función de protección, que es brindar seguridad física y emocional. También tiene la función de autoridad y límites. ¿A qué nos referimos con esto? A establecer reglas y límites para el desarrollo del autocontrol y que ese niño o esa niña no se conviertan en transgresores en un futuro. También tiene la función de apoyo emocional y esto es muy importante. ¿Por qué? Porque muchas veces hay hombres que son, por circunstancias de la vida y experiencia de la vida, no pudieron desarrollarse emocionalmente, entonces no tienen esta capacidad y esta habilidad desarrollada en sí. Entonces tampoco uno no puede dar lo que no tiene. Y sobre todo cuando la cultura de un país puede ser un poco machista y nosotros sabemos que tenemos algunas consecuencias como nación paraguaya, tenemos algunas consecuencias que sobrevienen de la guerra del 70,
¿sí? De la Triple Alianza, en donde hubo casi un exterminio de los varones adultos, por lo cual a partir de ahí se generó una especie de cultura machista, en donde incluso la mujer muchas veces era machista. Entonces, qué importante es tener esto en cuenta y que haya un darse cuenta de que cuál es, si yo varón que estoy escuchando este programa o que estoy en un rol de padre y me doy cuenta que yo no estoy brindando este apoyo emocional a mis hijos porque no tengo las habilidades y las competencias, no las desarrollé por esas circunstancias de la vida que me tocó vivir. Entonces, qué importante es que haya un darse cuenta de que los hombres y los padres tienen también un rol emocional en la vida de sus hijos y que esto tiene un alto impacto, un profundo impacto que deja huellas muy profundas en la vida de toda persona. Entonces, ¿cuál es esta función de apoyo emocional también de los padres hacia sus hijos? Que tiene que ofrecer afecto, tiene que ofrecer cariño, tiene que ofrecer contacto físico, tiene que ofrecer comprensión, empatía, respaldo, porque los hijos necesitan esto. No necesitan solamente de la madre, también lo necesitan del padre. Y que un hombre apoye emocionalmente a sus hijos no es sinónimo de que no su masculinidad está en cuestionamiento, ¿sí? Otra función que tiene la paternidad es la función del modelaje, el de ir justamente ser modelo en sus hijos, ¿sí? Entonces, ser el ejemplo a seguir en conductas, en palabras, en valores, ¿sí? Es quien infunde también los principios por los cuales se va a regir la vida de ese niño adolescente después de que se va a convertir en adulto. Además de las funciones que estuvimos compartiendo sobre la paternidad, también vamos a hablar de los tipos de paternidad que hay, ¿sí? Tenemos, por un lado, la paternidad presente. ¿Y qué decimos cuando decimos paternidad presente? Hablamos cuando el padre cumple activamente sus funciones y su rol de padre en la vida de sus hijos. Ese es un padre presente. Y hablamos también de una paternidad ausente cuando el padre no participa, ¿sí? O cuando está ausente en la vida cotidiana del niño, por diversas razones, ya sea por abandono, ya sea por divorcio, ya sea por muerte o ya sea por negligencia. Cuando hablamos de paternidad, estamos hablando de una paternidad física y una paternidad emocional. Física hablamos cuando el padre está físicamente presente en la vida del niño, ¿sí? Emocional cuando participa activamente en la vida emocional del niño. ¿Qué es la vida emocional del niño? Cuando el niño expresa su sentir, cuando expresa sus emociones, ya sea de enojo, ya sea de ira, ya sea de temor, cuando expresan emociones a veces de inseguridad, angustia, pena, tristeza, agobio, cuando experimenta culpa, ¿sí? Hay un matiz de emociones y sentimientos que podemos llegar a sentir y que el niño obviamente siente. Entonces, hablamos de una paternidad emocional cuando este padre se involucra, participa, modela, ¿sí? Forma parte, em, contiene a su hijo emocionalmente hablando cuando el niño está mostrando algún tipo de emocionalidad. Entonces, cuando le brinda afecto, cuando le brinda atención, cuando le brinda apoyo. También tenemos lo que podemos denominar justamente la paternidad biológica y la paternidad social. Hablamos de paternidad biológica cuando hay un vínculo biológico, cuando es em, el, el padre progenitor. Pero también hablamos de un rol social cuando este rol es asumido por alguna figura importante, sea un tío, sea un padrino,
sea un hermano incluso, ¿por qué no un hermano mayor, mucho mayor? Sea un abuelo, ¿sí? E incluso sea un padrastro. Entonces, hablamos de eso, de una paternidad social. Y la importancia de un padre en las diferentes etapas de la vida. Durante la infancia, la presencia de este padre ayuda en la formación de identidad. Qué importante es identidad. Imagínense, estamos hablando de identidad y de seguridad emocional. En la adolescencia, el apoyo paterno ayuda a tomar decisiones responsables, ¿sí? Porque en la etapa de la adolescencia uno ya va delimitando mucho más su identidad, está delimitando mucho más ya sus valores, ¿sí? Y ya se va moviendo en otros contextos, va tomando sus propias decisiones, acordes a su edad, por supuesto. Y también es esta etapa donde ellos van afrontando los propios cambios de la etapa. Entonces, aquí la figura paterna es una figura de acompañamiento, una figura de apoyo. Y en la vida adulta, el padre puede perdurar justamente a raíz de haber sido un padre presente o ausente y tiene un impacto en la vida de adulto, en su autoestima, en sus relaciones, en su salud. Y en esta etapa el padre ya oficia más como un consejero que tiene más experiencia, un consejero que brinda justamente consejos y guía desde la experiencia, desde esa sabiduría cristalizada que los adultos vamos teniendo en la medida que vamos cumpliendo años y vamos atravesando por diferentes experiencias de vida. Esto nos ayuda a tener un cúmulo de sabiduría que se cristaliza en nosotros y es por eso que la voz de la experiencia siempre es tan sabia y tan útil. Entonces, ese es el rol que un padre ya va ocupando en la vida de sus hijos adultos. Ahora vamos a compartir justamente cuáles son estas consecuencias de tener o de haber tenido un padre ausente. En consultorio se ven muchísimo realmente cómo es el impacto, cuán negativo y tan dañino realmente es para la persona. El no haber contado con su padre, el no haber sentido su apoyo, el no haber tenido su acompañamiento, el no haber tenido tiempo de calidad con sus padres. A mí me sorprende, me impacta el grado y el nivel de daño que puede generar esto en la vida de las personas. Muchas veces no se habla de esto y tampoco las personas dimensionan el grado de daño que puede generarse a causa de esto. Por eso también es tan importante de adulto ser responsable y, y planificar el hecho de la venida de un hijo. Planificar la venida y tomar las relaciones con mucho compromiso, con mucha seriedad. No tomar relaciones a la ligera. ¿Por qué? Porque muchas veces de haber tomado relaciones a la ligera, relaciones ocasionales, muchas veces producto de eso ocurre un embarazo y cuando se da dentro de esas circunstancias y ese contexto, a veces ese embarazo no es deseado. Entonces, hay veces que esos progenitores no estaban buscando ese niño, esa niña, y todo esto trae y tiene una consecuencia sobre aquella personita que está por venir al mundo, por nacer. Qué importante es que los adultos seamos lo suficientemente maduros y también responsables en, en el manejo de las relaciones e incluso en el hecho de tener intimidad, porque traer una vida al mundo no es algo para tomar a la ligera. Estamos hablando de una vida humana que viene y que va a requerir que sus padres, sus progenitores, estén allí al 100% para él,
para ayudarle a desarrollarse de una forma sana, de una forma saludable, para tener calidad de vida, para no sufrir, para no padecer, porque muchas veces cuando hay padres ausentes, cuando se da un abandono, que es algo frecuente, sobre todo en nuestro país, la tasa de madres solteras es muy elevado. Qué importante es a las mujeres hablarles de este tema y hacerles tomar conciencia de que un hijo representa un cambio demasiado brusco, drástico en la vida. ¿Por qué? Porque es un ser humano dependiendo total y absolutamente de su padre y de su madre. Y lo ideal es que siempre sea dentro del seno una familia, en donde estén ambos, estén esta figura materna y esta figura paterna. Sabemos que a veces, por circunstancias de la vida, no se puede dar esto. Hay veces que se da una ruptura en la pareja y una separación y un divorcio, pero esta ruptura, esta separación tiene consecuencias y tiene consecuencias en la vida de los hijos. A veces uno de los dos muere, uno de los dos padres muere. Esto también tiene un impacto. Entonces allí es fundamental que el niño cuente con redes de apoyo, redes sociales de apoyo. Cuando hablamos de redes sociales de apoyo, que es una red que sostiene y sostiene al niño, estamos hablando ya de la familia extendida, la presencia de sus tíos, tías, la presencia de sus abuelos. Muchas veces a eso nos referimos, a esos primos, esas primas, a esa red social que suple la ausencia de uno de esos progenitores. Ahí es donde es de vital importancia la red social de apoyo. Cuando el niño o la niña perdió a uno de sus padres, por el motivo que sea, ya sea por muerte, ya sea por abandono, ya sea por divorcio, porque así lo vive el niño y la niña. Ellos lo viven como una pérdida. Si bien en un divorcio un hombre o una mujer se divorcian de la pareja, no de los hijos, normalmente los hijos tienden a vivirlo de una forma dolorosa, de una forma penosa, de una forma que les impacta, les genera un impacto negativo, ¿sí? Entonces ahí es muy importante el acompañamiento que se le pueda brindar a los niños e incluso a los adolescentes, no por ser ellos más grandes, dejan de sufrir un impacto o dejan de sufrir un daño. Muy bien, entonces vamos a comenzar a enumerar y a describir cuáles son las consecuencias de la ausencia, de tener un padre ausente. Entonces, la ausencia de la figura paterna puede tener efectos profundos y duraderos en el desarrollo psicológico, en el desarrollo emocional, en el desarrollo de las relaciones también, incluso de todo. Es algo que tiene un impacto en los diferentes ámbitos y áreas de la vida de sus hijos. Entonces, estas consecuencias varían. ¿De qué? Dependiendo del contexto, dependiendo de la edad en que ocurre la ausencia y también de la existencia de otros soportes familiares. Vamos a ver un poco cuál es el impacto emocional y psicológico de la ausencia de un padre. Uno de los principales suele ser baja autoestima. El hecho de la carencia de apoyo y de reconocimiento paterno puede generar sentimientos de insuficiencia. El hecho de que el niño piense mi propio papá, porque así ellos van pensando desde su mente de niño y desde la inmadurez propia que tienen los niños hablando emocionalmente, ¿verdad? No disciernen cómo son las cosas, no entienden muchas cosas que tienen que ver con causa, causa, origen y reacción, causa y consecuencia, como no manejan estos conceptos, ellos muchas veces experimentan
esta sensación de que mi propio papá no me quiere, mi propio papá no me ama, el que me dio la vida no me ama, el que me dio la vida no me quiere, el que me dio la vida no siente amor por mí. Este tipo de reflexión en el niño o la niña genera baja autoestima. ¿Por qué? Porque el niño va construyendo su autoestima, su autoimagen a través del reflejo que ven sus padres. Entonces, si sus padres, mamá y papá, le hacen sentir amado, le hacen sentir valioso, este niño se sabe y se siente amado y valioso. Así ellos construyen su autoestima y su autoimagen. Entonces, cuando no hay esta sensación y esta percepción de amor, de valoración, de que soy valorado, amado, aceptado por papá, entonces ellos muchas veces llegan a la conclusión de que ellos no valen, de que ellos no son importantes, de que ellos no tienen, no tienen el amor y la estima a papá y por lo tanto también ellos, su propio amor y su propia estima está baja, ¿sí? Otro tipo de problema que se puede dar y otra consecuencia es el problema con el apego, ¿sí? Entonces pueden surgir dificultades para confiar en otros. Miedo al abandono, por ejemplo. Algo que se suele ver con frecuencia es que niños que crecieron, que fueron abandonados por su padre o por su madre, suelen traspolar esta experiencia a todas sus demás experiencias. Entonces, viven con este temor de que le abandone su amigo, le abandone su pareja, que todos le abandonen. Es un trauma que necesita ser resuelto, necesita ser trabajado, necesita pasar por terapia, porque la persona necesita aprender y entender que el hecho de que el padre o la madre le hayan abandonado, que son personas y figuras significativas en su vida, eso no significa necesariamente que todos los demás los vayan a abandonar. Por eso hablo de que cuando esto se da en la vida de un niño, algo que suele ocurrir es que el niño traspola esta experiencia a todas sus demás relaciones y les cuesta relacionarse, les cuesta confiar, les cuesta entregarse cuando están en pareja, por ejemplo, o les cuesta confiar en los demás, desconfían de todo el mundo, ¿verdad? ¿Por qué? Porque están marcados por ese abandono. ¿Por qué? Porque el razonamiento al que ellos llegan es, si la persona que más me tuvo que haber amado en la vida me abandonó, ¿qué van a hacer los demás? Que solo son amigos o que solo es una pareja. O sea, si la persona que más, una de las personas más importantes de mi vida me abandonó, no me quiso, no me cuidó, no me aceptó, no me apreció, ¿por qué lo van a hacer los demás? Es uno de los razonamientos que ellos suelen tener y que obviamente es una falacia, no es así. No precisamente tiene que darse un abandono en todos los demás. Eso lo entendemos cuando estamos sanos y no pasamos por esa experiencia dolorosa, pero alguien que sí atravesó esa experiencia dolorosa, es muy probable que pueda llegar a pensar y a sentir de esta manera que estoy describiendo. Luego tenemos dificultades en las relaciones interpersonales, problemas para generar vínculos saludables con los demás, compromiso, dificultad para confiar, sobre todo compromiso. Puede ser una de las causas. Y conductas de riesgo también se pueden ver, que son las relacionadas, por ejemplo, mayor propensión a conductas peligrosas, conductas antisociales, búsqueda de la aceptación de grupos de riesgo, ¿sí? Por ejemplo, acá no hay pandillas, eso se da en Estados Unidos, pero acá tenemos grupos de riesgos, por ejemplo, que consumen drogas o otro tipo de drogas no permitidas, sustancias. Ejemplo, vamos a ver, ejemplo. Carlos tiene 10 años y vive con su mamá. Su papá Alejandro se separó de la familia cuando Carlos tenía 3 años. Y aunque Alejandro visita a su hijo de vez en cuando, su presencia es espontánea y poco afectuosa. Entonces Carlos en su día a día expresa sentimientos de inseguridad y dificultad para confiar en los demás. En terapia, Carlos revela que siente que le falta un referente que le brinde apoyo emocional constante. Entonces, la ausencia prolongada
y la poca implicación de su padre ha generado en él sentimientos de abandono y baja autoestima. También se puede dar, en este caso podemos ver que justamente la figura paterna presente y afectuosa puede impactar en el desarrollo emocional del niño. Su ausencia puede generar inseguridad y dificultad en la formación de vínculos afectivos. También suele haber una consecuencia es el impacto en el desarrollo cognitivo y social. El desarrollo cognitivo, bajo rendimiento académico. La falta de apoyo puede afectar la motivación y el rendimiento escolar. Y también puede presentarse dificultad de control de impulsos, la ausencia de límites y la falta de guía puede afectar la autorregulación del niño. José, de 16 años, perdió a su padre en un accidente cuando tenía 8 años. Desde entonces ha vivido con su madre, quien trabaja arduamente para sostener la familia. La ausencia del padre en su vida ha generado en José sentimientos de tristeza, ira y dificultad para confiar en figuras de autoridad. En su entorno ha tenido problemas de comportamiento y dificultades para establecer relaciones y vínculos saludables dentro del respeto, dentro de la adaptación. Consecuencias también, vamos a ver también cuáles son las consecuencias de tener un padre presente. Primero, tiene un impacto emocional positivo. La figura paterna presente impacta de forma en la seguridad y en la confianza de la persona, porque brinda afecto, protección, presencia. Le ayuda en esto de mejorar la regulación emocional y en la resiliencia. Hay mayor capacidad en la persona para afrontar adversidades. Entonces, el impacto es en el desarrollo social y académico, o sea, en las habilidades sociales, en el rendimiento escolar y en las relaciones saludables. Andrés, de 12 años, tiene un padre muy presente y participativo. Desde pequeño su padre le ha enseñado valores como la honestidad, el respeto y la responsabilidad. Entonces Andrés se siente orgulloso de él, de quién es y de todo lo que logra. Y también se siente muy orgulloso de su figura paterna y busca imitar su ejemplo, los comportamientos que tiene su padre. Entonces aquí vemos cómo esta figura paterna activa y comprometida puede fortalecer la identidad de la persona y los valores en los hijos, ayudándoles a convertirse en adultos responsables y seguros por sobre todo. Entonces, tenemos varios estudios. Quiero compartir 2 estudios con ustedes. La Universidad de Michigan del 2019 encontró que los niños con una figura paterna activa mostraron mayor resiliencia ante el estrés y ante menor incidencia en conductas problemáticas. Un estudio longitudinal en Brasil del 2020, la participación paterna en actividades cotidianas se asoció con una menor incidencia en conductas de riesgo en adolescentes. Entonces, atendiendo que todas las investigaciones apuntan también a esto, qué importante es que vos, papá, que estás escuchando o vos que estás cumpliendo ese rol, puedas usar tu influencia para tener un fuerte impacto en la vida de ese niño, esa niña que estás cuidando y que estás ejerciendo ese rol paterno. Y como conclusión, sabemos entonces y decimos que la figura paterna, cuando está presente y comprometida, es un pilar fundamental para el desarrollo integral de las personas, de los niños. Su influencia positiva puede prevenir problemas emocionales, fortalecer habilidades sociales, promover el bienestar en general, su identidad, su autoimagen, su autoestima. Y por el contrario, la ausencia puede generar muchas dificultades si no se abordan. Y estas pueden perdurar toda la vida como problemas de relacionamiento, baja autoestima, problemas de identidad. Entonces, por eso nosotros como sociedad debemos valorar y debemos promover la participación activa de los padres de este rol paterno en la crianza, ofreciendo apoyo y recursos para que puedan cumplir con este rol tan esencial y tan fundamental en la vida de toda persona. Entonces, damos cierre al programa de hoy. Hoy exploramos la relevancia de la figura paterna en nuestras vidas. Vimos conceptos, clasificaciones, investigaciones y bueno, qué importante es fortalecer los lazos familiares y promover la participación activa de los padres en la crianza de los niños. Dicho esto, damos por terminado el programa de hoy. Muchísimas gracias por estar ahí. Nos vemos
en Sanamente con un tema más sobre psicología que te va a ayudar en tu crecimiento, en tu desarrollo, ofreciéndote herramientas para mejorar tu calidad de vida y la calidad de vida de tu familia. Chao, chao.